Muy bien. Entonces, aquí Perfecto. aparece, espera un segundo. Entendido. Ahí el clic. Entendido. Muy bien. Yo creo que para todos los que están en este momento conectados, que me imagino que la gran mayoría son auditores de informática o por lo menos que tienen alguna afinidad, ¿sí? Yo creo que todos tenemos claro que los auditores de TI somos elementos fundamentales para lograr la transformación analítica de las áreas de auditoría. Obviamente que esto depende mucho del nivel de madurez de cada organización, pero todos estamos involucrados y realmente la transformación analítica sin el apoyo del auditor de TI, pues va a ser un camino muy tortuoso, ¿sí? O no se pueden lograr resultados en un tiempo razonable. Vamos a ubicarla para facilitar la comprensión de esta responsabilidad como agentes de cambio en una metodología que hemos desarrollado en los últimos años, ¿sí? Que ha servido de punto de referencia y de apoyo o de base para muchas de las auditorías en Colombia, ¿sí? Que ya de alguna forma hemos tenido contacto con ellas o una relación que llevamos de tiempo atrás. Entonces aquí vamos a revisar un poco las bases, ¿sí? Para lograr un proceso de transformación analítica, ¿sí? Estructurado, organizado, que vaya escalando niveles de madurez. No tenemos que forzarnos a hacer cosas demasiado complejas desde el inicio, que a veces esa es de pronto un poco la trampa en que hemos caído, que queremos hacer cosas tan sofisticadas y a veces no resolvemos lo esencial y eso impide que el proceso de transformación adquiera una dinámica como debe tener. En este proceso de transformación y el auditor como agente de cambio, es vital que los auditores de informática motivemos, integremos a los auditores de otras áreas de la organización, de otras especialidades, ¿sí? En el proceso. De esa forma podemos lograr unas sinergias que van a dar frutos a muy corto y mediano plazo. Entonces vamos a iniciar revisando un poco esta metodología y el material que se les va a entregar. Hemos sido un poquito abundantes en el material para que les sirva de consulta, pero obviamente no vamos a recorrer todo el material porque es muy extenso. Entonces nos vamos a detener de pronto en los aspectos que consideremos de mayor importancia. Aquí también es fundamental vernos como área de integración con otras áreas de negocio, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Ya la auditoría aislada de las otras líneas de GRC, pues es una auditoría que pierde, digamos, cierto valor, y lo mismo las otras áreas también de manera individualizada, pues no pueden lograr el valor agregado que da la analítica en la medida en que nos vayamos integrando y rompiendo esos hilos. En esta primera filmina simplemente son algunas reflexiones como, perdón, qué pena. Que yo tengo la mano mis dedos son muy ágiles, entonces a veces mueven el mouse. Esta reflexión simplemente es para dar un contexto a lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Uno de los aspectos es que hoy día la gerencia de las organizaciones ya requiere información muy específica. Aquí hablamos de información casi quirúrgica, como para asimilarnos un poco a la especialidad médica, pero realmente eso es lo que están pidiendo hoy día los gerentes. Por eso, y en buena medida, y creo que ya todos lo sabemos, ¿sí? Los auditores ya tenemos que dar información muy precisa, ¿sí? Una información, ya por ejemplo el muestreo, en la medida en que no sea requerido, pues tenemos que irlo desplazando por una auditoría del 100% de las operaciones, ¿sí? Una auditoría que integre resultados de manera inmediata a la alta gerencia, ¿sí? Casi que en tiempo real, etcétera, etcétera. O sea que esto es un cambio radical que nos exige el cambio de las expectativas de la gerencia. Lo mismo eliminar los hilos, como hemos mencionado. Yo sé que esto no es fácil, yo sé que en muchas entidades los hilos todavía permanecen, pero esto es una actividad que los auditores debemos emprender porque los auditores somos prácticamente la única área en la organización que tiene una visión 360. O sea, nosotros sí tenemos posiblemente los elementos para motivar a la gerencia a que
haga efectiva esa integración e ir eliminando los silos. Y el último aspecto de reflexión, ¿sí?, es si realmente en nuestras auditorías contamos con proyectos estructurados de transformación analítica. O sea, obviamente que puede haber muchos caminos, pero definitivamente yo creo que eso no tiene nada de extraño. Si no tenemos un proyecto estructurado, pues difícilmente vamos a lograr resultados a corto plazo. Por eso, nuestra metodología va a ser un punto de referencia para que podamos reestructurar, mejorar o, en el caso, iniciar un proyecto ya estructurado de transformación analítica con el auditor de TI como agente de campo. Estos son algunos objetivos sugeridos del proyecto. Obviamente no me voy a detener porque cada proyecto tiene sus objetivos. Estos son objetivos genéricos que de pronto pueden servir de punto de referencia, ¿sí?, para complementar de pronto los objetivos que tengan los proyectos que ustedes estén en este momento llevando a cabo o que eventualmente quieran reorientar basados de pronto en algo que hoy mencionemos, que eso esperamos. Siguiendo la metodología, entonces el primer paso, bueno, esta metodología obviamente no es lineal, o sea, aquí le hemos dado un orden, pues porque todo tiene un orden, pero esto no quiere decir que esto sea un orden estricto y que en un momento dado no se puedan solapar algunas actividades o inclusive cambiar de prioridad. Eso depende mucho de cada organización. Pero digamos, para facilitar la comprensión, hemos dado un orden, ¿sí?, para poder desarrollar el webinar. La primera actividad es contar con una solución especializada en auditoría o en GRC, si es un espectro más amplio. Hoy día los auditores tenemos acceso a herramientas especializadas que fueron diseñadas y que se han venido desarrollando con el conocimiento a nivel mundial de todas las necesidades de los auditores. O sea que, digamos, una primera sugerencia es, en la medida en que sea factible, pues contar con una herramienta de estas y sobre todo conocer muy bien su alcance, ¿sí? Y no tanto desde el punto de vista, digamos, técnico o funcional, pero sí de lo que puede lograr. Este conocimiento, este entendimiento, pues en la medida en que lo tenga todo el equipo de auditoría, pues mucho mejor, ¿no?, incluyendo obviamente a los auditores de negocio. El auditor de tecnología aquí sí tiene que adquirir un conocimiento y entendimiento un poco más profundo por la labor que va a desarrollar durante el proyecto, que va a ser el asesor de las otras líneas de las otras áreas de auditoría. Aquí hay una variante que vamos a mencionar más adelante y es cuando no se tiene una herramienta. Entonces aquí podemos hacer un cambio en el orden de las prioridades, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, que puede ser muy interesante para las auditorías o para las que todavía no han adquirido una herramienta, ¿sí?, avanzada o una herramienta especializada. Aquí ustedes ven en la diapositiva pues varios de los aspectos que diferencian una solución especializada de las que no lo son. No me voy a detener porque, como mencionaba, el tiempo es oro y esta información les queda a ustedes para su consulta. Tal vez sí quiero destacar, porque esta es una diferenciación que nunca van a encontrar en ninguna otra herramienta, y es las bases de conocimientos, los foros de expertos en la materia, ¿sí?, que ustedes van a encontrar en estas herramientas, y ojalá sea una herramienta que esté cotizada, que esté ubicada a nivel mundial como de las mejores, porque siempre un proceso de estos requiere un soporte tecnológico, ¿sí?, muy robusto y que nos dé una continuidad hacia el futuro y no algo que va a ser efímero o que va a tener que ser reemplazado en un paso determinado porque no cumple con las expectativas de la gerencia. El paso 2, como es lo usual, obviamente es conformar un equipo gerencial. Pues aquí nos vamos a detener, pues porque pues esto es obvio en cualquier proyecto. Tal vez lo único que sí quiero resaltar es que es fundamental involucrar a la alta gerencia de la auditoría y que el gerente de auditoría sea el líder del proyecto. En la vida real nosotros hemos encontrado que a veces se le da demasiada relevancia al aspecto técnico, ¿sí?, y no al aspecto de negocio. Entonces, a veces
el gerente de auditoría delega ciertas cosas al área técnica o al auditor de TI, y ahí, digamos, tenemos que hacer un paréntesis para que involucremos realmente al gerente del área para que sea el líder de este proyecto. Esto nos va a asegurar más adelante muchísimas cosas. Otro aspecto clave es medir el nivel de capacidad analítica, o sea, el nivel de madurez. Este nivel de madurez nos va a dar respuestas a muchas cosas. Este análisis tiene que ser muy objetivo, muy transparente, ¿sí? Y de hecho aquí hemos encontrado, por ejemplo, en auditorías de cierto tamaño, que dentro de la misma auditoría hay distintos niveles de madurez. O sea, hay auditores que se consideran que están en el nivel básico e inclusive algunos bajo cero en algunas ocasiones. Otros están en el nivel 2 y algunos muy poquitos en el nivel 3. O sea que si vamos a ver, pues esto tenemos que analizar por qué está ocurriendo eso, ¿no? Que dentro de la misma auditoría tenemos una mezcla de niveles de madurez que en un momento dado tenemos que cerrar esas brechas. Paso número 3. El paso número 3 sugerido es ya comenzar a cerrar las brechas. Como ha mencionado, ¿sí? Digamos, si no es el único factor, pero es el factor que más se ha evidenciado, que ha generado un poco de obstáculos en el proceso de transformación, son las brechas que hay entre los auditores de tecnología y los auditores de otras áreas de la organización o de negocio. Este es una de las actividades que más hemos considerado dentro de esta metodología, porque realmente si se cierra esa brecha, lo demás es manejable. Pero si esta brecha no se cierra, se van a tener muchas dificultades, y nosotros lo hemos visto en muchas entidades, inclusive de buen tamaño, entidades que tienen, digamos, capacidad de tener, digamos, soluciones especializadas y todo esto, pero si no se cierra la brecha, el proyecto de transformación analítica no va a ser tan dinámico como quisiéramos. Entonces, esta capacitación, ¿sí?, está orientada a cerrar esa brecha. Entonces ya comenzamos desde el punto de vista práctico, ¿sí?, a diseñar, a entender cómo identificar y diseñar conceptualmente. Esta palabra es clave porque en esta etapa es un diseño conceptual. O sea, como todos conocemos desde el punto de vista de desarrollo de sistemas, es identificar y diseñar los requerimientos de cada prueba o otros estudios analíticos que vaya a realizar la auditoría. Entonces, esta capacitación es el primer punto de convergencia de todos los equipos de auditoría y es esencial para las fases siguientes. Un cuarto paso sugerido, y este ya es comenzar a volver realidad, ¿sí?, esa iniciativa de transformación analítica, y esto nosotros lo recomendamos porque ya en algunos casos hemos visto que transforma un poco el proyecto como se venía manejando, y es ir a lo esencial. O sea, no pensemos en hacer cosas extraordinarias en este momento, ¿sí? Resolvamos lo esencial. ¿Qué estamos haciendo hoy día como auditores? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué herramientas lo estamos haciendo? ¿Con qué debilidades lo estamos haciendo? ¿Sí? Y este inventario y este análisis que llamamos de factibilidad, ¿sí?, vamos a identificar, trabajando en compañía de los auditores de negocio y los auditores de tecnología, que van a ser los facilitadores, ¿sí?, vamos a poder proyectar cuál va a ser el impacto de automatizar lo que hacemos hoy día. Esto suena, y qué pena, pues obvio, ¿no? Pero no crean, en muchas partes no se ha hecho. Entonces no se tiene una visión, ¿sí?, de conjunto de qué impacto va a tener la transformación. Aquí hablamos de automatización y transformación para diferenciar aquellas actividades o pruebas o estudios analíticos que simplemente vamos a automatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente vamos a obtener las ventajas de la automatización, que ustedes ya saben que son muchísimas también, ¿no? ¿Sí? Y vamos a generar unos espacios y liberar tiempo de los auditores para hacer muchas cosas más que nunca hemos podido hacer o hacer más a fondo, porque siempre estamos, digamos,
dedicados a hacer labores manuales o semimanuales o con herramientas que no son las adecuadas. Y la transformación, que es donde ya podemos visualizar, donde una prueba que hacíamos hoy día de manera cotidiana, periódica, se puede transformar en una prueba de auditoría continua. Muchas veces convertir una prueba tradicional en auditoría continua simplemente requiere un enfoque diferente y una herramienta adecuada. No es complicarse la vida. Vamos a encontrar muchas posibilidades de mejoramiento simplemente haciendo este inventario. Y obviamente este inventario, pues entre muchas ventajas que nos va a dar, es que vamos a poder identificar un retorno de la inversión. Un retorno de la inversión vital para que la organización, la gerencia de organización, apoye más a la auditoría, le permita invertir más en tecnología, ¿sí? Y no nos vean como un área de costos, que es la vista tradicional como a veces nos ven, sino que nos vean como un área que realmente va a dar valor agregado a la organización, reduciendo costos, reduciendo pérdidas, reduciendo errores, reduciendo fraudes y también reduciendo tiempos que vamos a liberar para que el equipo de auditores se dedique a actividades, ¿sí? Que muchas veces por razones de tiempo no se han podido abordar. Tal vez como había mencionado al inicio, ¿sí? Si la organización aún no ha adquirido una herramienta especializada en auditoría, ya sea en la parte de gestión o la parte analítica, o ambas, que es la tendencia, tener ecosistemas de auditoría, donde la parte de gestión, las pruebas, los programas de auditoría, lo que llamamos coloquialmente los papeles de trabajo y todo esto, están integrados en una sola plataforma con el apoyo analítico. Esto sería pues lo ideal, ¿no? Si la organización no ha adquirido una herramienta especializada, este inventario, ¿sí? Que se hace antes de, puede darnos también un apoyo y un soporte para entender, ¿sí? La importancia de adquirir esta solución o la solución que consideremos la más adecuada y que la gerencia al ver ese valor agregado que vamos a dar, ya tenemos un elemento tangible, objetivo, con el cual justificar cualquier inversión para llevar la auditoría a una verdadera transformación analítica en beneficio de la organización. Como complemento de esta etapa, aquí hay una serie de preguntas. Algunas yo creo que ustedes van a ver que son muy obvias, pero son preguntas que nos hacemos al hacer este ejercicio. Esta es un ejercicio inicial preliminar donde no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí vamos a visualizar y poder estimar muchas cosas de el alcance que puede llegar a tener la transformación analítica con un proyecto y una solución adecuada. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que nos pueden servir de vector para que el equipo que realiza este análisis de factibilidad, pues se lo haga frente a las actividades que actualmente se realizan. Yo no sé en este momento, y esta es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara, pero si asumiéramos que pudiéramos automatizar, ¿sí? Todo lo que hoy día se puede automatizar de todo lo que hace la auditoría, ¿qué porcentaje de todo lo que hacemos hoy día se pudiera automatizar con estas herramientas especializadas? ¿Un 80, un 70, un 60? Seamos muy pesimistas, un 50, ¿sí? Ustedes imagínense que el 50% del trabajo que hacemos hoy día ya fuera automatizado con resultados en tiempo real. Imaginemos el cambio tan radical que va a tener la auditoría y con un esfuerzo que no es muy grande y que vamos a trabajar en equipo con todos los equipos de auditoría. Esta es una hojita en Excel, puede ser, si ustedes lo quieren usar en Excel, ¿sí? Donde vamos a hacer el inventario, a documentar todas las pruebas que hemos identificado que se pueden automatizar, ¿sí? Y aquí ustedes ven el recuadro azul, que son algunas de las columnas. Estas son las columnas que sin el apoyo de un auditor de TI, este análisis de factibilidad posiblemente no tendría el resultado esperado. Entonces aquí es donde vemos nuevamente cómo el auditor de informática sigue siendo un factor determinante como agente de cambio.
Bueno, esta diapositiva yo creo que todos de ustedes, pues no la diapositiva, ¿no? Pero sí, digamos, ilustra lo que es pasar de la auditoría tradicional a la auditoría continua o ágil o asertiva, también llaman, ya también hablan de auditoría asertiva, porque realmente está dando una respuesta constructiva y de un apoyo constructivo y oportuno a la organización. No nos vamos a detener porque esto de por sí da para otro tema. Lo único que yo quiero resaltar es que ese camino de pasar de la auditoría tradicional a la auditoría ágil o asertiva o continua, si hacemos este ejercicio del inventario, vamos a ver que en algunos aspectos no es tan complejo, ¿sí? Y se puede llegar en corto plazo, obviamente no en todas las pruebas, en algunas pruebas rápidamente podemos llegar a una auditoría continua con todos los beneficios. Obviamente esto es un proceso gradual, ¿sí? No es un proceso de un día para otro, pero sí podemos llegar a obtener resultados a muy corto plazo si identificamos aquellas pruebas que sean muy factibles de automatizar a corto plazo y con grandes beneficios. Pero esto solamente nos lo permite si vemos el conjunto de pruebas y podemos hacer este tipo de análisis y de priorización. El quinto paso ya es aterrizar el plan, el proyecto de transformación analítica, o si ya teníamos un proyecto previo, eventualmente lo podemos redireccionar o mejorar, optimizar, ¿sí? Pues asumiendo que lo que hemos logrado y entendido en las fases anteriores nos ayude a replantear cosas. Sí, obviamente esta primera etapa, en este caso como estamos hablando de una secuencia lineal, pues hablamos de una primera etapa, pero en otra circunstancia puede ser la segunda, la tercera, eso ya depende de cada organización. Aquí es clave partir del inventario de factibilidad que acabamos de mencionar, porque aquí sí tenemos que comenzar a definir prioridades, a identificar recursos, a identificar metas, tiempos, etcétera, estimaciones. Entonces, aquí sí ya aterrizamos completamente el plan de trabajo y sobre todo, en algunos casos, cómo va a ser el impacto de este proyecto en la estructura funcional de la auditoría y en la arquitectura de tecnología de la auditoría. Dependiendo del alcance del proyecto, ¿sí? va a haber un cambio en la estructura. De las funciones va a haber un cambio necesariamente, porque hay auditores que van a pasar de una auditoría semimanual o con herramientas y con una oportunidad de periodicidad que no era la indicada a una auditoría continua. Esto implica de pronto cambiar la estructura, sí, hacer cambios en la estructura de la auditoría. Dentro de la conformación del equipo, es vital comenzar a identificar los roles. Esto es algo que de pronto suena un poquito, cuando ustedes ven esto dicen, no, pero eso es una burocracia. No, lo que pasa es que aquí hay roles que pueden ser realizados por un mismo auditor, ¿no? Sí, o sea, aquí necesariamente no es que cada rol son diferentes personas, pero sí nos ayudan a entender, ¿sí? Cómo es la cadena, ¿sí? De producción de pruebas analíticas, ¿sí? Y cómo van a interactuar los distintos actores dentro de la auditoría dependiendo de sus experiencias, de su fundamentación, de su profesión, inclusive de su costo relativo en la organización, ¿no? A veces ponemos personas que son muy costosas o que han hecho una cantidad de certificaciones a desarrollar script, por ejemplo, ¿sí? Que es prácticamente una labor de programación y una programación pues de alto nivel, pero sigue siendo programación. Entonces, pues ahí tenemos que, y sobre todo ya en auditorías de cierto tamaño, es fundamental entender estos roles, ¿no? Tampoco me voy a detener mucho, porque esto lo pueden leer, pero básicamente el mensaje es que en la medida en que distingamos estos roles, vamos a poder direccionar los esfuerzos, entender cuál es el alcance de cada persona. Por ejemplo, hemos evidenciado que a veces un auditor de negocio que posiblemente tiene la mejor buena voluntad y de pronto tiene las habilidades y tiene tiempo, pero no tiene el tiempo para desarrollar scripts o para desarrollar actividades que son un poco más de programación, ¿sí? Entonces, digamos que esto es bien importante para que el proyecto fluya y no generemos de pronto ciertos conflictos, ¿sí? De interés dentro del mismo equipo de auditoría y de pronto también lo que denominamos resistencia al cambio, que hay que evitarlo a toda costa.
Si de pronto al final del seminario hay alguna inquietud sobre alguno de los roles, ¿sí? Pues con mucho gusto lo podemos aclarar o ampliar un poco más. El séptimo paso es bien importante. Yo no digo que sea el más importante porque de pronto es desconocer la importancia de los anteriores, pero aquí es donde ya se cristaliza realmente lo que hemos logrado del cambio dentro de el enfoque, la manera de ver del equipo de auditoría, donde ya los auditores de otras áreas de especialidad se integran con los auditores de TI, ahora sí ya a definir, a diseñar conceptualmente las pruebas. Entonces, todo lo que hicimos anteriormente era para prepararnos para este momento. Aquí ya con base en el plan, lógicamente, de las prioridades, etcétera, que ya vimos, comenzamos ya a diseñar conceptualmente todos los requerimientos para que las pruebas que hemos identificado cumplan con su propósito, su objetivo, y que la transformación que ya hemos evidenciado en el análisis de factibilidad se convierta ya en un hecho real. Entonces, aquí ya viene el proceso donde ya volcamos ya todo el conocimiento, el entendimiento para lograr, ¿sí?, un diseño conceptual muy completo de las pruebas que queremos automatizar. Esta etapa, además de lograr ya y madurar la integración entre los auditores de las distintas especialidades, aquí el auditor de sistemas juega un papel fundamental en identificar, ¿sí?, cuáles van a ser los elementos para lograr una adecuada automatización o transformación de esa prueba, ¿sí? Aquí ya hablando de pruebas, que aunque es muy repetitivo, esta es la prueba de fuego, si todo lo que hemos hecho previamente ha tenido resultados. En este diseño conceptual, pues aquí también les vamos a compartir un formato que es simplemente para dar una idea de cómo se va documentando y qué se va documentando de cada prueba en la medida que el proceso de análisis se vaya determinando dentro del proceso. Aquí igual también en el documento hay una serie de ideas, de conceptos, para que ustedes en un momento dado si les sirve. Entonces, este documento, pues visto a grandes rasgos, ¿sí?, tenemos el contexto estratégico de la prueba. Recuerden que una de las normas internacionales es que todo lo que hacemos los auditores de alguna forma tiene que estar aportando a la estrategia del negocio. Entonces, esa es una de las primeras cosas que tenemos que asegurarnos, ¿no? Y muy seguramente las pruebas que hacemos hoy día, ¿sí?, si bien de pronto muchas de ellas no hemos logrado el valor que quisiéramos dar, pero más que todo es por el enfoque que teníamos y por la carencia de las herramientas adecuadas. Entonces, el objetivo estratégico de pronto se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, pues es el momento de reevaluar si esa prueba realmente es una prueba de alto impacto para la organización o, visto de otra forma, puede ser la oportunidad para revisar esa prueba y de pronto con la visión que ya tenemos de la transformación, de pronto la transformamos, ¿sí?, esa prueba con otros principios, otros objetivos, de pronto en una prueba sí de valor para la organización. Entonces, digamos, cualquier prueba que tengamos puede ser el origen de una prueba que sí de valor. O sea que por eso es importante evaluarlas todas, ¿no? Después viene el proceso de identificar la prueba. Entonces, aquí ya viene ya una labor mucho más detallada, sobre todo en la parte de origen de los datos, que eso aquí ya es donde comenzamos a romper paradigmas, ¿sí?, donde ya debemos asegurar el origen de los datos originales. Perdón, dije una barbaridad, ¿no? Eso es parte del cansancio. No, que tengamos asegurado el acceso a los datos originales. Ustedes saben que esto es un principio de independencia de auditoría. En algunas entidades, aunque son muy pocas, nosotros hemos evidenciado que las áreas de seguridad le restringen el acceso a los auditores y esto genera una controversia muy importante porque casi que estamos diciendo que el área de tecnología, sobre todo la que custodia toda la información de la organización en buena parte, no se puede auditar o parte de su actividad. Entonces, es como una contradicción, ¿no? ¿Sí? Entonces,
las herramientas especializadas de auditoría precisamente rompen este paradigma porque son herramientas diseñadas para auditores, herramientas que impiden que se modifique la información mientras estemos trabajando en la misma plataforma. O sea que este paradigma lo podemos resolver, ¿sí?, con hechos, resolviendo el tema del temor de la organización a que el auditor vaya y dañe los datos. Esto es un sofisma de distracción que a veces con buenos argumentos se puede resolver. Y aquí sigue ya la descripción detallada, que es uno de los aspectos claves, porque aquí es donde ya definimos exactamente el paso a paso. Esta descripción detallada es clave para que este formato o esta documentación, ¿sí?, nos sirva para la fase siguiente de diseño técnico. Nosotros hemos comprobado que cuando no se sigue una metodología relativamente estricta como esta para el diseño de las pruebas, cuando se llega al diseño técnico y a las pruebas ya de calidad, se dan una cantidad de reprocesos, de devoluciones, ¿sí?, porque no había claridad en el diseño conceptual. Entonces, el diseño conceptual es el que nos asegura que el flujo del proceso y automatización sea muy eficiente. En algunos casos y en algunas empresas, ¿sí?, a pesar de que existe toda la buena voluntad, el proceso de hacer pruebas se vuelve muy tortuoso, porque en la medida en que no se ha comprendido, no se ha hecho un ejercicio profundo de entender la prueba, se dan muchísimos reprocesos y eso limita y hace muy, muy lento el proceso de transformación. Criterios y cálculos de la prueba, consideraciones para la ejecución, etcétera, etcétera. Yo creo que leyendo el documento, pues, que ustedes van a ver que no estamos hablando nada del otro mundo, pero sí lograr el nivel de profundidad requerido para que la prueba cumpla su objetivo y se desarrolle y se implemente en plazos cortos. Después viene ya el diseño técnico, aquí ya es un tema de programación, de las pruebas como cualquier, ustedes saben más que yo de eso, ¿sí?, para que finalmente la prueba quede implementada y generando los resultados con la periodicidad, con la profundidad, con las características, con los criterios, etcétera, para la cual fue diseñada. El paso 9, ya casi terminamos, o sea que tranquilos, ya se van a poder descansar. Yo por lo pronto lo primero que voy a hacer es tomarme un whisky porque ustedes entienden toda la tensión que uno acumula con estas cosas, ¿no? Y además que estamos aprendiendo a hacer webinars, ¿no? Y como dice el dicho, loro viejo no aprende a hablar, entonces la cosa no es fácil para mí, pero ahí vamos. El paso 9 básicamente ya es el cerrar el circuito de la prueba, ¿sí? Normalmente una herramienta especializada tiene una serie de facilidades para la gestión de los resultados, resultados que en algunas ocasiones tienen que ser compartidos en tiempo real con el área de negocio, con el área de organización, que es la que debe responder por los resultados, la que debe corregir, la que debe resolver la desviación, ¿sí?, etcétera, etcétera. Otros niveles de la organización que inmediatamente deben recibir un dashboard, ¿sí?, de cómo fue la situación que se encontró, después recibir más adelante un dashboard de cómo se resolvió, todo esto automatizado. O sea, obviamente que yo creo que ustedes, algunos de ustedes ya conocen a fondo este tipo de soluciones. Y aquí lo importante es que los auditores que van a ser gestores de resultados reciban la capacitación adecuada. Estos auditores muy posiblemente algunos fueron también diseñadores o van a ser solo gestores. En auditorías de cierto tamaño, pues la gran mayoría de auditores o un buen número van a ser gestores de resultados. Entonces la herramienta, sin que ellos se involucren en temas técnicos ni para ellos demasiado complejos o simplemente que no son de su resorte, van a recibir los resultados de una manera inmediata, oportuna, ¿sí? Y ellos mismos van a poder gestionarlos en tiempo real, si así lo requiere la prueba, o van a recibir resultados muy pronto para hacer algún tipo de análisis y gestionar los resultados, etc. La gestión de resultados también implica que el auditor de campo, el usuario final, puede realizar cierto tipo de configuraciones y modificar y actualizar la gestión de resultados hasta cierto punto sin requerir
ningún involucramiento de otros auditores, ni del auditor de sistemas, ni el desarrollador, etcétera, porque ellos tienen la capacidad de manera muy sencilla de cambiar ciertos criterios, ¿sí? Ciertos aspectos, ciertas características operativas de la prueba sin ninguna necesidad de acudir a nadie más. Entonces, aquí cerramos todo el ciclo de auditoría. Aquí el gestor de resultados va a gestionar el resultado hasta su finiquito final, también utilizando la plataforma o en algunos casos a través de correo electrónico, que también es una herramienta que es válida y que seguramente va a mejorar la inversión en soluciones de este tipo, porque el correo electrónico lo tenemos todos y no implica una inversión adicional. Y finalmente, ya para cerrar todo el circuito, pues lo normal en cualquier proyecto, que tiene que haber un monitoreo periódico y de cierre. El monitoreo periódico, pues obviamente yo creo que es como cualquier proyecto, pero en el cierre, sí es importante resaltar, ¿sí?, ciertos aspectos. Uno, que en el cierre de la primera etapa o la etapa X ya podemos, con base en toda la experiencia que obtuvimos en esa primera etapa, ¿sí?, ya involucrar más auditores, podemos ampliar el alcance de otra etapa de pruebas, posiblemente ya vamos a incorporar pruebas ya más complejas, más de mayor alcance, de mayor valor, porque ya toda esta experiencia que hemos adquirido, y muy importante, ir dimensionando también no solamente recursos humanos desde el punto de vista de capacitación, de adecuación y la plataforma tecnológica, porque obviamente en la medida en que van creciendo las necesidades, la plataforma se tiene que ir adecuando, ¿sí?, ya sea en alcance o en robustez, porque no es lo mismo hacer 5 o 10 pruebas que llegar a hacer 100, 200 pruebas automatizadas, ¿no? Entonces esto implica ya una logística, implica unas plataformas colaborativas, ¿sí?, etcétera, etcétera, algunas en la nube, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto clave es que en la medida que nuestro proceso va madurando, preferiblemente debemos ir integrando otras áreas de negocio, ¿sí? O sea que nuestro sistema tiende a ser un GRC en el tiempo, donde el auditor sigue siendo una línea, ¿sí?, importante de aseguramiento, pero integrada con las otras líneas de defensa en beneficio de la organización. Aquí yo no soy muy amigo de hacer menciones, pero aquí KPMG, en un documento que leí, dijo algo bien interesante, muy sencillo de entender, que lo dejo ahí como un mensaje, digamos, también de reflexión hacia cuál es el futuro de la auditoría. Y sobre todo, como ustedes lo acaban de evidenciar, ¿sí?, la transformación analítica. Si el auditor de tecnología no asume el papel de agente de cambio, ¿sí?, de poder integrar de manera armónica, eficiente, dinámica a todos los equipos de auditoría, la transformación analítica va a ser un proceso muy lento o a veces muy tortuoso, como ya lo hemos evidenciado en algunas empresas. Entonces, invitamos a todos pues a tomar algo de todo esto, ¿sí?, para que de pronto nos ayude a mejorar lo que estamos haciendo, o simplemente de pronto decir que lo que estamos haciendo es mejor que esto. Entonces, maravilloso. Ya para terminar, aquí hay unos ejemplos, ¿sí?, digamos, ya pensando en las líneas de GRSA, ¿no? Ya no son de defensa, según me dijeron el otro día, me regañaron que porque eso ya pasaba de moda. Entonces, ya hablamos de líneas de gobierno, riesgo, cumplimiento de auditoría, y aquí vemos un ejemplo muy sencillo de cuáles son las posibles actividades que realiza cada una de esas áreas, ¿sí?, dentro del ámbito de cada una, pero todas con una herramienta analítica que las integre y que haga mucho más efectivo la labor de aseguramiento de la organización, de todo el sistema de control interno, todo el sistema de gestión de riesgos en beneficio de los objetivos de la empresa. Bueno, hasta aquí entonces mi conferencia. Espero que algo de lo que dijimos les haya dejado alguna inquietud. Las memorias se las vamos a enviar a Ferney para que se les haga llegar a todos.
y sirva de pronto de material de consulta para algunas cosas que hoy vimos demasiado pronto, demasiado rápido, y eventualmente pues les sirva, les sea de utilidad para el futuro. Entonces, muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias aquí por compartir su conocimiento. Quiero preguntarle a los asistentes si alguno tiene un comentario, alguna duda sobre los temas que expuso don Eduardo. Una inquietud que le quieran hacer a él, aprovechando que lo tenemos aquí hoy con nosotros. Están como tímidos, ¿no? Pero bueno. Sí, por ahora no nos han llegado. Yo conocí a alguien que decía, si nadie pregunta, hay dos opciones. O todo está claramente entendido o nadie entendió nada. Entonces, que alguien que pregunte para que yo quede un poco más tranquilo. Creo que alguien levantó la mano. Sí, sí, lo que pasa es que no puedo activarle. A ver, sí. Rafael, ya tienes el audio activado. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí tengo una consulta respecto a la parte de los roles. En el caso del diseño, para el diseño de cuando se usan de los dashboards y los reportes, digamos, sobre todo de los reportes visuales, que es lo, digamos, ahorita lo más recomendable para las reuniones, sobre todo de alta gerencia y los stakeholders de la organización, se puede incluir también diseñadores gráficos en eso, pues ya que, o personas que conozcan no solamente las matemáticas detrás de los gráficos que se están presentando, de esos resultados, que conozcan el código de cómo se hizo, sino también la psicología del tipo de gráfico, tipo de colores, etcétera. Sí, claro que sí. O sea, yo creo, y esa pregunta es bien interesante porque ya como auditores tenemos que ir expandiendo, ¿sí? toda esta nueva ciencia, ¿sí? de cómo presentar, cómo mostrar la información. ¿Sí? En la medida en que nosotros, como auditores, logremos hacer visualizar a la alta gerencia de los resultados de las cosas que realizamos de una manera mucho más efectiva, más profunda, pues lógicamente que sí, es válido. Inclusive me atrevo a añadir que posiblemente ya en esas instancias, cuando ya estamos llevando resultados a una junta directiva o a un comité de auditoría, posiblemente la información que ya hemos generado, que hemos analizado con la herramienta especializada, de pronto conviene trasladarla a otras herramientas que son visualmente mucho más, digamos, dinámicas y mucho más, visualmente mucho más agradables, ¿no? Con esto quiere decir que nosotros los auditores vamos a tener que converger en, además de tener una herramienta especializada que sea el corazón de nuestra transformación, pues acudir a otras soluciones y a otros conocimientos que hagan que nuestra labor sea cada vez más visible a la alta gerencia. Claro que sí. Eduardo, por aquí nos llega otra consulta. Nos dice Manuel Martínez, ¿qué recomendaciones darías a los departamentos de auditoría interna que son pequeños para la adopción de auditoría continua? Que como sabrás, sus recursos de TI son limitados y si los hay, los priorizan para trabajos de aseguramiento en su mayoría. Ok, muy buena pregunta. Lo primero que hay que considerar es que el hecho de que la auditoría sea pequeña no quiere decir que los riesgos de la empresa sean grandes, ¿sí? A veces, y sobre todo en entidades del sector real, de pronto por la cultura de la organización, se presume que el grupo de auditoría debe ser determinadas personas, ¿no? Y son pequeños, ¿sí? Una estrategia entre muchas, ¿no? Porque yo creo que este tema que tú preguntas es un tema bastante amplio y muy interesante. Pero por eso nosotros recomendamos hacer ese inventario de factibilidad. El inventario de factibilidad, ¿sí? Inicia en decir, bueno, los X auditores que somos, ¿qué es todo lo que hacemos? ¿No es así? ¿Qué pasaría si automatizamos todo lo que hacemos? Esto implicaría en algunos casos hasta duplicar
¿sí? El alcance de la auditoría. O sea que si somos 3 auditores, en un momento dado nos convertiríamos en 6, ¿sí? Pero obviamente la organización va a decir, bueno, pero ¿por qué, si es una auditoría tan pequeña, por qué requieren una solución que es relativamente costosa? Entonces, a través del inventario, si lo hacemos bien y hacemos un análisis de factibilidad, de pronto apoyados con personas que tengan conocimiento de este tipo de herramientas, que nos permita visualizar el impacto de la automatización y la transformación, ese va a ser nuestro principal argumento para que la gerencia, ¿sí?, nos financie, porque vamos a mostrar un retorno de la inversión, que muchas veces es lo que de pronto nos falta especificar más, para que la gerencia vea cómo podemos expandir y dar un valor, así seamos poquitos, ¿no? Y también, eventualmente, otra estrategia, y de hecho ya existe, y es que una auditoría pequeña posiblemente no tiene un auditor de TI, o el auditor de TI está, imagínense, sobrecargado, ¿sí? Entonces acuden al outsourcing para el desarrollo y de la automatización de las pruebas. Entonces ahí también, digamos, una auditoría pequeña puede comenzar a lograr un retorno de la inversión rápido, ¿sí? Contratando por outsourcing solamente el desarrollo, porque lo otro sí es el conocimiento del negocio lo que identifica el diseño conceptual de las pruebas. Entonces, tanto el diseño técnico como el desarrollo puede ser dado por una empresa de outsourcing. No sé si con esto más o menos te dio una idea. Ahora, insisto, no importa el tamaño de la auditoría, llega un momento en que la auditoría, a través de la automatización y la transformación analítica, llega a mostrar resultados tan impresionantes que la alta gerencia, ¿sí?, les da todo el apoyo, así seamos poquitos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene otra duda? ¿Algún comentario que hacer? Por acá, don Eduardo, ya Rafael y Manuel dijeron que muchas gracias por sus respuestas. No, señora, ustedes muy amables. Bueno, yo veo que, bueno, por ahí otra mano levantada, Camilo. Déjame, Camilo, yo te activo el audio para que puedas hacer tu pregunta. Dale, Camilo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, Camilo. Ah, bueno, Eduardo, una preguntita de pronto, dentro de esta implementación de este tipo de auditorías, ¿hay algunas herramientas recomendadas que nos puedas sugerir? Bueno, la pregunta en aras de ser transparente, y como esta es una, como esta es una charla, digamos que su enfoque ha sido muy metodológico, yo te sugiero que te remitas al capítulo Medellín a ver qué te recomienda como herramienta. Yo sugiero una en Tranquilo, don particular. Eduardo, tranquilo, hágale con confianza. Bueno, ya que me da vía libre, hay una herramienta que casualmente es la que nosotros representamos en Colombia, es una herramienta Gartner, ¿sí?, que se llama, no sé si ustedes recuerdan ACL, pues es una herramienta que tradicionalmente usamos los auditores a nivel mundial, pero esa compañía ha crecido de tal forma que fue comprada por otra mucho más grande y últimamente por otra mucho más grande. O sea, esta es una empresa que ha ido creciendo de manera exponencial y hoy día ofrecemos unas soluciones muy interesantes, ¿sí?, tanto desde el punto de vista de gestión de GRC y de auditoría como de analítica. Y tú nos puedes identificar como GIT Limitada o Galvanize, que es en este momento el nombre de la empresa. Si tú quieres, es www.wagalvanize.com. Y con mucho gusto, pues de pronto te podemos dar una información mucho más precisa sobre este tipo de soluciones. Muy bien, Camilo dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, Camilo. Listo, don Eduardo. Yo por aquí no veo más dudas, tampoco manos levantadas, así que muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Ustedes saben que para nosotros siempre será un gusto que GIT nos acompañe en nuestros eventos y en nuestras charlas, así que muchas gracias por aceptar la invitación de hoy y por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias a todos y ya me siento complacido y me voy a tomar ese whisky con mucho afecto.
Gracias, Ferney. Gracias a todos los participantes y por la paciencia. Bueno, entonces